Hola, ¿cómo están? Les quiero dar la bienvenida a este podcast que nace de la colaboración entre el Diario Sustentable y la comunidad de organizaciones solidarias. Queremos traer conversaciones con personas relevantes que están vinculados al país, a su desarrollo, a su pensamiento y que también tienen un interés por la sociedad civil organizada, tal vez no tan directo, tal vez no tan evidente, pero que es parte también de su motivación. Mi nombre es Hans Rosenkrantz, soy director ejecutivo de la comunidad de organizaciones solidarias y hoy día nos va a acompañar en nuestra versión del podcast Matías Chaparro, que es socio y director de Asuntos Públicos de Criteria. ¿Cómo estás, Matías? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. No, buenísimo. Matías es sociólogo de la Universidad de Concepción, es magíster en comunicación de la Universidad Diego Portales, Master of Science and Research Methods de la London School of Economics. Fue jefe de estudio de la presidencia de la República bajo el gobierno de la presidenta Bachelet y hace 7 años ya, más, 7, Sí, más o menos, trabaja no saca la cuenta, pero sí. en Criteria como socio, gerente general, director de asuntos públicos, harto rato. Bienvenido a esta conversación, Matías, y para nosotros es muy bueno conversar contigo, eh, sobre todo que hemos pasado un periodo muy largo en Chile donde como que pareciera que fuéramos bipolares, ¿cierto? Como que no tenemos tan claro cómo son temas de la opinión, creíamos que íbamos por un lado, creíamos que íbamos para el otro, eh, y un tema que ha marcado mucho la conversación es el tema de la confianza. Esa cuestión yo creo que hay estudios, información que habla de la importancia de la confianza como para la economía, para la vida de las personas, para la cohesión. Y en tu opinión, ¿tú cómo crees que ve la ciudadanía o cómo se puede interpretar el tema de la confianza en la ciudadanía y en particular en el caso de la sociedad civil, que mucha gente le llama fundaciones, corporaciones, pero también está la Junta de Vecinos? La confianza, es interesante lo que pasa con la confianza porque, como dices tú, es cada día más protagónica. De hecho, si uno observa del punto de vista de las inquietudes de los políticos y los empresarios, y sobre todo el mundo, digamos, más corporativo, el que se refleja en lo que les interesa estudiar y que lo que nosotros vemos y hacemos a través de encuestas o estudios en general, la confianza es cada vez más protagónica como área de inquietud. Eh, en ese sentido, no es que el concepto mismo de confianza adquiera mayor complejidad. Siempre la pregunta en términos prácticos, cuando uno piensa en un cuestionario de encuesta, por ejemplo, es muy simple. ¿Cuánto confía en esta persona, en esta marca, en esta empresa? Pero como variable madre, por así decirlo, es decir, como criterio de evaluación holístico, como criterio de evaluación en general, lo que uno observa desde hace un tiempo a la fecha es que si bien hace un tiempo atrás, no sé, 20 años atrás, la preocupación estaba por la imagen, la preocupación era la reputación o el prestigio, ha ido migrando progresivamente hacia la preocupación por la confianza. Es decir, lo que le inquieta a una empresa en particular, por ejemplo, no es tanto si la imagen es positiva o negativa, o si existe, digamos, o si tiene un buen capital reputacional, sino que en el fondo lo que le interesa saber hoy en día a una empresa es si la ciudadanía, los consumidores confían en la empresa. Y por lo tanto, finalmente, todos los ejercicios de evaluación que uno hace tienen a esta dimensión como, como, digamos, como variable madre, como evaluación final. Y eso es un fenómeno que es progresivo durante el último tiempo. ¿Y, y eso es como un doble clic a la reputación o es otra cosa? ¿Puede existir mala reputación y alta confianza? Es una cosa distinta, tiene que ver, yo lo situaría como hito solamente en un ejercicio más bien teórico de definir un hito con la problemática de la AFP. Hasta antes la AFP lo que enfrentaba una empresa era las posibilidades de poder vender más, de poder expandir su mercado, de llegar a más clientes. Pero cuando aparece, digamos, el fenómeno o la movilización de no más AFP, lo que ocurre es un riesgo de dejar de existir. Es decir, ya mi zona de riesgo no tiene que ver con vender menos. Mi zona de riesgo tiene que ver con que no alcanzo un nivel de legitimidad social que valide el funcionamiento de mi actividad. Y eso se reproduce con mucha más claridad en industrias productivas que operan, digamos, en relación directa, por ejemplo, con recursos naturales. Entonces, cuando el problema ya no es, o la preocupación ya no es cuánto más vendo, sino que si me van a dejar funcionar, lo que se llama licencia social para operar, la confianza aparece como protagónica. Entonces, en el fondo, el problema de imagen era un problema que estaba antes, cuando estaba preocupado de expandir mi mercado. Cuando lo que me preocupa es la legitimidad para seguir operando, migra desde la imagen a la confianza. Por lo tanto, no es una versión 2.0 imagen, sino que es una cosa cualitativamente distinta.
Interesante. Y en ese sentido, ¿cómo ves tú esto de la confianza y la sociedad civil? Entonces, que este concepto medio etéreo, la gente lo entiende por fundaciones y corporaciones, o fundaciones principalmente, pero que este grupo intermedio de la sociedad que se organiza, que actúa, que tiene algún interés en los temas comunes, ¿cierto? ¿Cómo lo ves tú? Lo que nosotros observamos es que en Chile, a diferencia de lo que pasa en otros países, en donde la sociedad civil o los grupos intermedios o las ONG, si uno quiere, o las fundaciones o la denominación que uno quiere ocupar para este gran mundo, digamos, de sociedad civil organizada, eh, no se constituye con tanta claridad como categoría. O sea, en una encuesta tú preguntas y, por los medios y las personas piensan en los medios, los diarios, las radios, en fin. Pregunta por los políticos y uno sabe qué imaginario gatilla eso lo de las personas. Por las empresas pasa lo mismo. Pero cuando uno quiere referir a ese conjunto de organizaciones eh, civiles, digamos, o que dependen de la participación ciudadana, la categoría como tal no es tan clara. No es como uno puede preguntar y uno lo ve en estudios en el mundo anglosajón, por ejemplo, en Estados Unidos, donde es muy claro y aparece en la denominación y la gente sabe efectivamente a qué se refiere. Entonces, por así decirlo, como no quiero reducirlo en complejidad, pero a nivel marcario, por así decirlo, la categoría no es tan clara. Por lo tanto, es difícil la indagación respecto de las opiniones de la población acerca de este sector, porque el sector no está constituido como categoría. ¿Le pasa a otra industria? Esto que tú lo veas que esté menos. La verdad que no, en Chile las categorías se constituyen rápidamente. En el fondo, en el mundo marcario, por así decirlo, están las telecomunicaciones, está el retail, están los bancos. No es un tema problemático desde el punto de vista de categorización. Pero yo creo que el mundo de las organizaciones civiles sí lo tienen. Lo tienen porque yo no creo que las personas en su cabeza, y eso lo hemos visto cuando intentamos tocar el tema en estudio cualitativo, puedan meter en el mismo saco a Desafío Levantemos Chile, a los bomberos y a la Teletón. O sea, en el fondo, los dos son instituciones, las tres son instituciones muy conocidas y con marcas, pero muy bien, pero no sé si las personas automáticamente la consideran como parte de una categoría, como pudiera ocurrir con otros mundos donde efectivamente las marcas específicas o las entidades específicas se agrupan rápidamente en una categoría. Entonces es un mundo difícil de negar. Oye, lo encuentro súper interesante. Nosotros no, quizás lo veíamos mucho menos claro. Creo que lo has dicho de una manera que por lo menos a mí me suena súper razonable que eso es así. Eh, y que por otro lado digo, bueno, ¿qué podríamos hacer, cierto? Porque ahí hay una, mm, hay una ventaja de no ser parte de una categoría en algunos Hay una casos, ventaja. ¿cierto? Yo creo que tiene principalmente desventajas, pero tiene algunas ventajas. Y yo creo que una ventaja importante se produjo cuando se dio hace poco la crisis de las fundaciones. En la medida en que se vio cuestionado el quehacer, digamos, de estas organizaciones que operaban eh, no sé cómo llamarlo, como ejecutantes de proyectos desde el sector civil de iniciativas estatales, eh, el hecho de que la categoría no haya estado tan constituida hizo que las repercusiones de ese problema reputacional, por así decirlo, fueran menores, Mm. porque no se propagó hacia las categorías, hacia las otras marcas que conviven dentro de la misma categoría. Entonces, en el caso específico, bien coyuntural, de lo que pasó hace poco, yo creo que la ausencia de una categoría fue es una cosa que los benefició. Pero para los efectos más de largo plazo, yo creo que hay un desafío marcar importante ahí para construir. Al menos la categoría fundaciones se quemó. Claro, Ese sí, fusible se quemó, encuentro yo. Es claro, difícil construir sobre ese, claro. aunque tal vez sea difuso. Sí, pero esa etiqueta, fundaciones, vive una crisis importante. Claro. Pero hay muchas otras que también son fundaciones y que en términos de su gobernanza, desconozco, digamos, Ujú. específicamente si lo son o no, pero que podrían formar parte de la categoría, pero que no forman parte de la categoría, porque Sí. efectivamente operan en un imaginario distinto. Entonces, cuando aparecía la discusión más política respecto a las repercusiones que hubo como consecuencia de esa crisis, y se especulaba sobre el impacto que puede tener sobre la Teletón, o sobre los bomberos, sobre otras, digamos, entidades que operan dentro del mismo mundo, la verdad es que nosotros no vimos ese impacto, o sea, no llegó para allá. Entonces, en ese caso específico, es una ventaja. Pero yo creo que para casi todo lo otro, para casi todo lo otro, es una desventaja. O sea, es un ejercicio, es un desafío marcar importante ese.
Oye, súper interesante. Hasta después, quizás fuera del podcast, vamos a pedir más ayuda para entenderlo mejor, pero está Ni un problema. súper bueno. Y poniéndolo ya del lado de la ciudadanía, al final, hay hartos ejemplos eh, donde se ha recuperado la confianza. Vimos en Carabineros, ¿cierto? Que Sí, estuvo un en el caso. suelo y se fue para arriba. Sí. ¿Qué constituye esa recuperación? Porque es una cuestión que todo el mundo yo creo que el sueño del pie de todos los que están abajo en el listado. Dicen, ¿cómo puedo salirme de este mundo y irme a un mundo más arriba? Claro. Eh, Nosotros hemos visto dos cosas, ¿eh? De repente aparece una confianza que está construida sobre la base de la afinidad, por así decirlo. Es decir, si esta entidad defiende valores o esta entidad persigue principios que son mis valores y mis principios, eso aporta significativamente a la evolución de la confianza. claro. Entonces, de repente se producen coincidencias, donde yo veo que esta institución, vuestra organización, está operando en la línea de lo que yo considero positivo. Ya porque me beneficia a mí, digamos, o porque efectivamente es en sí positivo. Y otra dimensión que nosotros vemos es una dimensión más operativa, en el sentido de que la confianza entendida como aquel que hace lo que dice que va a hacer, que es más bien como performática, si uno quiere decir. Estos personajes se proponen hacer esto y efectivamente lo ejecutan, y por lo tanto eso genera confianza. Eh, es difícil, es probablemente esas dos palancas que acabo de escribir no constituyen una lista exhaustiva, o sea, probablemente que haya más palancas, pero las que a nosotros nos ha parecido como más evidente son esas dos, es decir, afinidad y eficacia, por así decirlo en términos más sintéticos. Voy a pensar en el caso de los carabineros porque me gusta, ¿cierto? Porque es un caso que es especial. Pero, ¿no te parece a ti que ese caso puede tener una confianza frágil? Porque, a mi opinión, no cambió tanto estructuralmente carabineros. Versus cuando estaba muy mal. Yo Claro, sé que técnicamente se hicieron muchas cosas, eso lo tengo sí, súper claro. Lo hemos escuchado, lo sabemos, es una cuestión muy técnica, por eso digo que no es que esté a Vox Populi, sí, es, pero com- no es com- hizo mucho. no, es compleja. Yo también creo que hay un problema con la medición de la confianza, Mm, porque en el fondo cuando yo evalúo o diagnostico o digamos concluyo que Carabineros subió su confianza, lo estoy haciendo a partir de los resultados de encuestas, en donde la gente, en las preguntas clásicas, digamos, de confianza en instituciones, la gente va declarando mayor nivel de confianza. La acción de responder positivamente hacia los carabineros en el contexto de una encuesta también puede ser una acción instrumental. O sea, en el fondo el encuestado también tiene agencia y por lo tanto el encuestado entiende que en un contexto de crisis asociada a seguridad ciudadana, validar, digamos, la acción de carabineros puede ser útil y por lo tanto también hay una lógica transaccional, por así decirlo, en términos de que yo estoy apoyando a los carabineros en un ejercicio en donde yo sé que va a tener impacto público. Medir la confianza en los carabineros tendría que construirse a partir, en términos empíricos, concretos, tendría que construirse a partir de situaciones concretas, es decir, cuánta gente se aumentó el número de personas que llaman a los carabineros cuando tiene un problema. Ese tipo de dimensiones más operativas, más concretas, más vivenciales, son las que efectivamente podrían mostrar si es que hay una recuperación real de la confianza en los carabineros. Entonces, las encuestas iluminan. Yo no digo que no sirva para nada, obviamente, además es mi negocio. Pero las encuestas no son la medición última posible para poder agarrar un concepto tan complejo como es el de la confianza. No, tal cual. No, tal cual. Y me hace sentido, y obviamente es solo anecdótico el ejemplo de Carabineros, porque es el caso más evidente que tenemos en el inconsciente de alguien que estuvo abajo, que estuvo arriba. Pero es cierto, al menos me conecto mucho con eso, como necesidad de que estén arriba, porque necesito que le vaya bien. Eh, Ahora, ¿hay otros casos que tú conozcas que, más allá de ese caso en particular? Tendría que, a lo mejor, en una indagación más profunda respecto de líneas históricas de tiempo, en términos de mediciones de confianza en otros países, podemos encontrarlo. No, Sí, no digo que no exista. Pero lo que uno conoce en Chile es una crisis, salvo el caso de los carabineros, que además, junto con la PDI también se tiene que ver con sí, el tema de juntos. seguridad. Salvo el caso de los carabineros con la recuperación post-estallido, que bajaron mucho a un punto muy bajo de evaluaciones Sí. durante la época del estallido, y una recuperación sistemática hasta la fecha, lo que uno ve en general en todas las mediciones es una crisis sistemática de confianza institucional a nivel, digamos, generalizado. Imaginemos un poquito, porque ¿sabes? A mí me pasa, porque lo vivimos, nosotros tenemos un programa que se llama Movidos por Chile,
eh, que responden las emergencias, ¿cierto? Y que coordina la emergencia, la ayuda en general con el sector privado, con el sector público, que estuvieron muy, muy fuertes en la respuesta en Viña, se entregó 450.000 kilos de comida, 1.000 casas, en fin, con el techo, con el hogar, que de alguna forma hay una emergencia, ¿cierto? En el caso de la seguridad. Y uno puede recuperar la confianza, necesita esas instituciones en emergencia. Y creo que las emergencias a nosotros nos han dado, de alguna forma como organizaciones, una oportunidad para demostrar algo distinto. Pero como no está la categoría, se diluye, no es que mejore la categoría completa, mejorará los que lo hicieron, Claro, ¿cierto? Y ahí como que hay una oportunidad, porque estuve muy anecdóticamente en una reunión con un ministro de Ucrania, hablando de sociedad civil ahora hace unos meses, y contaba efectivamente que la percepción de sociedad civil en Ucrania antes de la guerra era muy bajo versus después de la guerra por todo lo que estaba haciendo desplegado. O sea, había una necesidad claro. de la sociedad expresada. No, sí, por eso te decía yo al principio que, salvo el control de contingencia en términos de crisis reputacionales, todo el resto, la ausencia de una constitución clara de categorías no tiene muchos beneficios. O sea, en la energía comunicacional, por así decirlo, que se pierde, que se diluye, que se disipa, digamos, cada vez que aparecen, digamos, emergencias importantes en Chile y aparecen las organizaciones de la sociedad civil proactivamente solucionando problemas, digamos, concretos, mostrando, digamos, un nivel de sintonía con la necesidad de las personas súper alto. Como la categoría no existe, esa energía comunicacional, esa fuerza, esa, toda esa iniciativa, en alguna parte, en alguna medida se disipa, se pierde, no se capitaliza para, digamos, el conjunto de organizaciones de la sociedad civil que debiera ser, por así decirlo, un músculo importante para la construcción de la sociedad en Chile o, digamos, No, del tal funcionamiento de la cual, democracia. tal cual. Y bueno, nos deja el desafío de todas maneras puesto. Y quizás vamos a una dimensión parecida, pero que es distinta, que es lo que nosotros vemos como la crisis de representación, ¿cierto? ¿Quién representa qué cosa? Y ahí las causas, hay ciertas causas que logran cierta adherencia, ciertas ideologías que logran menos o más, dependiendo. Y nos pasó también, para darle un poquito más de sal y pimienta a la conversación, durante el estallido social, mucho de esto con quién hay que hablar, ¿cierto? ¿Quién es que está entendiendo lo que está pasando? Ahí existió un movimiento muy grande, así que había una necesidad de encontrar más rápido, pero incluso hoy día cuando uno quiere ir a encontrar en los problemas con quién hay que hablar, que hay poca capacidad de representación. Eso, ¿cómo se conecta esa capacidad de representación, eh, de representar, tal vez con esta idea de confianza, con esta idea de nadie me representa, entonces no soy parte de ningún... Claro. ¿Cómo lo veis tú en ese sentido como expresión de la sociedad? La gente no se quiere sentir representada, no hay liderazgo. ¿Qué es lo que nos pasa? Que no podemos... Pasa que la acción, digamos, la función como más paradigmática Mm, de representación la tienen los políticos, o sea, y sobre todo el mundo parlamentario, que en el fondo opera en términos, por definición, representando a un conjunto de personas. Y los políticos en la acción de representar los intereses, las preocupaciones de las personas lo han hecho pésimo. Entonces, y lo han hecho pésimo de manera sistemática durante mucho tiempo. Entonces, al punto tal que la posibilidad misma de representación entra en crisis. mm. Yo ya no confío, yo ya no solamente dejo de confiar en los políticos, sino que dejo de confiar en la posibilidad misma de que alguien represente mis intereses. Por la experiencia, digamos, cotidiana de desconexión entre los intereses de las personas y los intereses que movilizan a los políticos. En este caso, no tiene que ver necesariamente con corrupción, no tiene que ver Sí. con temas, digamos, de malas prácticas o con un mal uso del poder que se me entrega como parlamentario, por ejemplo, cuando represento, sino que tiene que ver con desconexión absoluta, es decir, los temas que la gente observa preocupan a los políticos no son los temas que yo en la cotidianidad me resultan, digamos, relevantes. Y por lo tanto, finalmente se produce una desconexión sistemática que pone en crisis la idea misma de representación. Y uno lo mira en el Congreso es muy claro, pero igual nosotros tenemos representación en muchas cosas en lo que hacemos, ¿cierto? No podemos tener una junta de vecinos, si quiero no participo de eso, mi municipalidad, al concejal al que le voté, y, y tampoco uno lo tiene como a la mano eso, tampoco como que existe esta conexión finalmente representativa en la escala grande ni en la escala chica. Eh, pero la necesitamos muchas veces para poder decidir y avanzar.
¿Tú crees que entonces también se relaciona un poco con esta idea de mm, ya no vale la pena involucrarse? Que las personas de alguna forma, no, ¿qué le voy a ir a decir al concejal si no pasa nada? O sea, como que las cosas no van a cambiar. Hay una cuestión de ni siquiera intentarlo, ¿cierto? Porque Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que la experiencia de representación del mundo político es paradigmática. Entonces, en el fondo, también configura todas otras posibilidades de representación. Y independientemente de que las personas tengan buenas experiencias, quizás como en su relación con concejales o con los presidentes de la Junta de Vecinos, pensando, digamos, en lógica de representación a escala más chica, la idea de que la representación política no funciona a nivel estructural hace que toda la lógica, todas esas otras instancias también queden, digamos, de alguna forma desprestigiadas. Eh, yo a nosotros nunca en la indagación sobre temas políticos nos ha aparecido con claridad que el acto de representación que se produzca a escala más baja, por ejemplo, junta de vecinos o concejales, emerja como un contraste respecto a lo que pasa con los políticos a nivel más general. Es más bien parte del mismo juego, en el sentido de que todo aquel que se atribuye o todo aquel que pretende representar a otro es alguien que en el fondo está persiguiendo una agenda personal que no está en línea con los intereses de aquellos que quiere representar. como que me encantaría pensar que la culpa está en los que representan, pero pienso que algo de responsabilidad nos queda a los que nos representan, o sea, los ciudadanos, que había un libro muy bueno que el otro día, no me acuerdo el nombre, que se llama Corporate Think, algo así, que hablaba de esta idea de los gobiernos autoritarios, y que básicamente decía que una de las cosas importantes para que no existan los gobiernos autoritarios es que la gente ya diga no, ya no creo, no participo, no soy parte. Entonces al final no hay mucho que hacer, ¿cierto? Y uno ve que la realidad es hay mucho que hacer. Y hay casos impresionantes que Chile ha logrado cosas que uno no se imaginaría, que tuvieron, más allá de la ideología o no ideología, el hecho, por ejemplo, que no se construyera Hydro Aysén en un momento particular donde hubo marchas, manifestaciones, que tal vez lo que adoleció de resultado el estallido, esas marchas y manifestaciones de ese momento trajeron un resultado que no era no hidroaizón, trajeron un resultado que fue, Chile pasó a una matriz energética con un 20, un 30% solar. Entonces, esa gente tuvo una esperanza que podía lograr algo y lo logró. Entonces, a mí como que quiero cifrar la esperanza en las personas, porque de alguna forma no nos va tanto mejor eligiendo representantes, pero quizás si las personas entramos más a la cancha, puede haber más oportunidad. Digo, porque nos pasó hace 10 años nomás lo de dicen que nos tensionó, que nos generó, pero que generó un resultado para el país, la participación finalmente ciudadana en diferentes escalas. Claro. Es complicado. Yo tengo la impresión de que la lógica de la representación a nivel, digamos, micro, tendría que hacerlo muy bien. O sea, tendrían, digamos, los concejales, los dirigentes sociales a nivel local, los presidentes de juntas de vecinos, eh, aquellos que tienen, digamos, una acción una disposición de liderazgo, un trabajo de liderazgo en causas como de ese tipo, tendrían que hacerlo sistemáticamente muy bien para poder contrarrestar el ejemplo de malo en lo que respecta a la lógica de representación que opera a nivel macro. Eh, Hay buenos ejemplos de lógicas micro en ese sentido, y a lo mejor el caso de Hidroicén es un ejemplo en esa línea. Pero yo creo que en este minuto no están siendo lo suficientemente masivos, sistemáticos y exitosos como para efectivamente contrarrestar el imaginario que se instala sobre la representación producido de la acción de los políticos a nivel nacional. Es que te cuento razón, porque efectivamente creo que no entra en el imaginario, pero a lo que vemos nosotros en las organizaciones es que esto pasa muchas veces. Tengo dos ejemplos que quizás son muy poco conocidos, pero la organización que se llama la Oncomamá son mamás de hijos que tuvieron cáncer. Ya, Y las mujeres son unas líderes increíbles, van al Congreso, hablan, ponen la voz de las mamás con hijos con cáncer y están ahí y han logrado un montón de cosas y representan. Digo, qué importante que alguien lo haya hecho, porque yo no lo habría hecho si no tuve un hijo con cáncer, no me hubiese metido, pero alguien se metió en esa vuelta y representó y tuvo un resultado, lo logró. Y no es una organización millonaria ni muy grande, es una organización pequeñita que logró con bastante determinación y hasta legitimidad, pienso siempre las mujeres en el rol de
de mamás que les pasan cosas logran unas cuestiones impresionantes. Entonces, están las mamás de los niños con alergia alimenticia. Y hace 10 años partieron, hermano, más 14, creo, se partieron constituyendo, los niños no tienen cómo. Y de repente dijeron, no, esta cuestión le pasa a todas las mamás. O sea, comprar la leche a un niño que tiene alergia alimenticia Claro. vale 500 lucas, nadie la puede pagar. Y trabajaron, y representando a todo ese mundo, lograron que se aprobara una ley universal de acceso a la ley para los niños con alergia a la proteína de la leche. Entonces, te pregunto esto porque yo creo que hay como un tremendo desafío en la representación, pero tenemos que ser capaces, pienso, como sociedad, para que las cosas, para recuperar la esperanza, porque hay como una sensación negativa de que no podemos, de que estamos mal, de que no logramos los cambios, es que igual existen caminos institucionales que sí los logran, ejemplos que no son visibles en la tele todos los días, Es que es el punto. pero que lo están logrando. Entonces, ¿cómo los ponemos? El tema, el tema es que también hay una crisis paralela, pero que tiene un impacto directo sobre esto, y es la crisis de los medios. Es decir, las posibilidades que tienen experiencias como esa de visibilizarse, de lograr visibilidad, son más altas si es que efectivamente hay medios que tengan capacidad de poder generar una cultura periodística, por ejemplo, que muestre eso en detalle. El tema es que la precarización de la cultura periodística, la precarización del trabajo periodístico, hace que ese tipo de ejercicio, darle, por ejemplo, visibilidad a experiencias como esa, sea muy costoso, porque no tienen cómo hacerlo desde el punto de vista operativo. Mm. Uno de los problemas que tiene la- l- una de las ventajas, por así decirlo, desde el punto de vista de la posibilidad de visibilización que tiene la política tradicional, es que es muy fácil de cubrir. O sea, en el fondo, y por eso es que las tensiones entre partidos políticos, las tensiones entre parlamentarios, las tensiones entre actores políticos vinculados a la política tradicional son tan protagónicas en la cobertura de medios, porque es muy barato cubrir eso. En el fondo yo puedo tener un par de periodistas trabajando desde una radio o desde un medio, y yo con muy pocas llamadas telefónicas logro construir una historia completa respecto a un conflicto asociado a un proyecto de ley o asociado, digamos, a un caso relevante en el mundo de la política tradicional. Pero si yo quiero darle visibilidad a experiencias de ese tipo, tengo que mandar reporteros a terreno, tengo que tener, digamos, tiempo para poder producirlo, tengo que tener tiempo para poder investigar los problemas. Entonces, la inexistencia de una institucionalidad o de un conjunto de medios con poder, con lucas, para poder hacer ese tipo de visualizaciones, hace que también sea mucho más difícil para esa experiencia aparecer en el debate público. Sí. Por lo menos a mí me pasa que digo, porque entonces uno puede recuperar un poquito la esperanza. Mira, no es fácil, ¿cierto? No es que fueron y tocaron la puerta y le dijeron bienvenida, todo sí, pero se puede. Si se puede, quizás nos podemos trabajar más juntos, organizar, y uno empieza después a volver a confiar, a volver a tener ciertos representantes, que puede ser el representante del centro apoderado o el representante que querés que logre un cambio en tu comunidad o en el país, pero requiere de nosotros, digo, de todas las personas que seamos parte. Pero ahí, al menos desde nuestra visión, yo creo que se tiene que hacer mucho más, porque estas escuelas de educación cívica o de participación eh, son súper relevantes, pero son un pedacito de la historia. Son, digo, relevantes porque tienen un contenido interesante, pero no es que lleguen a tanta gente. Y el otro pedacito de la historia es contar que sí se puede, para que haya más motivación de entrar a lo público, porque existe el mecanismo, a pesar de que sea difícil y que parezca que solo algunos pueden, porque tienen unos conflictos de interés, y eso yo creo que como que tributa la confianza y hartas cosas más. Claro, lo que pasa es que, volviendo a la discusión sobre la constitución de la categoría, la experiencia, cuando se produce una oportunidad de visibilización y cuando efectivamente aparece o en redes sociales o en medios o en algún ejercicio de cultura periodística una historia como esa, como esta historia de las mamás con los hijos con cáncer, si la categoría existe, esa experiencia suma a otra. Pero si la categoría no existe, esa experiencia es Toda la razón. consumida, es vista, es leída por la Como algo audiencia particular. como una cosa particular, que por lo tanto pasa derechamente al mundo de lo anecdótico. Y dice, bueno, qué interesante, qué lindo, qué potente esta historia de estas mamás con hijos con cáncer. Pero no tengo ningún link simbólico que la conecte con esta otra historia y con esta otra historia y con esta otra historia. Y por lo tanto, finalmente no logro constituir a partir de esas historias individuales un macro relato de la sociedad civil organizada, sino que me quedo con tres o cuatro historias individuales que aparecen, digamos, como temas interesantes para conversar en la sobremesa o para comentárselo a alguien, pero siempre en plano de lo anecdótico. Toda la razón. Está bueno. Oye, ha estado.
yo me quedo con más ganas de preguntar y aprender y todo ese tipo de cosas, pero está bueno. Y obviamente vamos a seguir conversando fuera de cámara o fuera de esta sesión. Pero te quiero agradecer, Matías, porque nos has traído algunas luces a quizás algunos problemas que no entendíamos también yo en particular, tal vez no los tenía tan claros. Eh, y también eh, yo creo que como una luz sobre algunos vacíos que hay que construir también. Así que eso te quiero y agradecer, obviamente, le quiero agradecer a todos los que nos están viendo a través del Diario Sustentable, que nos hace posible esto. Y obviamente invitar a todos los que les ha parecido esta conversación interesante, relevante, que la compartan, que la vean, que la pongan en sus redes sociales, porque hay algunas conversaciones que quizás parecen ser eh, necesarias, pero necesitamos que se conozcan y que esto empiece a pasar. Así que muchas gracias, Matías. Vale, muchas gracias a ustedes. A Criteria, que también siempre está con los estudios súper buenos, con el 3 y el de polarización, que ha sido Polarización. súper interesante, y otro montón de cosas que hacen. Así que muchas gracias. Vale, muchas gracias. Ya, pues bueno, hasta el siguiente capítulo, entonces ya nos volveremos a encontrar.